Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las leyes de Kepler. Si recordáis, estas leyes tan importantes a la hora del estudio con sistemas planetarios y cuerpos celestes. En la primera de ellas hemos visto que los planetas giran en torno al Sol en órbitas elípticas y planas, colocando a dicha estrella en uno de los focos. Pudimos demostrarlo manteniendo esa condición de que el momento angular iba a ser constante a lo largo de toda la órbita, o lo que era equivalente que la variación del momento angular era estrictamente igual a cero. La segunda ley de Kepler nos decía que el cambio en el área barrida con respecto al tiempo era estrictamente igual a cero. Es decir, que el área barrida durante un tiempo era la misma, o que la velocidad areolar, que era la velocidad a la cual el radiovector barría áreas con respecto al tiempo, sería exactamente constante. De esa misma manera, podíamos ver que cuanto más alejado se encontraba un planeta con respecto al Sol dentro de su misma órbita, mayor tenía que ser la velocidad a la que se movía si estaba más cerca de él, o por el contrario, cuanto mayor era la distancia que se encontraba el planeta dentro de la misma órbita, menor tenía que ser la velocidad a la que se movía, para que de esa manera el producto entre el radio y la velocidad fuese una constante equivalente a, en este caso, la velocidad angular. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí teníamos ese concepto muy importante para trabajar. Bueno, ¿qué tenemos en el último caso? Pues en el último caso tenemos quizá la ley más sencilla de demostrar, pero que realmente es muy importante y que lo que nos habla es de la relación directa que existe entre el periodo de órbita de un planeta con respecto al radio de dicho planeta. Y la conclusión a la que podremos llegar será que en la tercera ley de Kepler, lo voy a poner por aquí, tendremos lo siguiente, que la relación entre el cuadrado del periodo orbital con respecto al cubo del radio de dicha órbita va a ser una constante. ¿Ok? Vamos a intentar determinar por qué esto es así y sobre todo vamos a determinar también a qué es equivalente esta constante. Bueno, entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues como siempre, colocaremos aquí nuestra masa mayor, la cual ejercerá la interacción, y con respecto a un punto genérico, el cual irá abarcando sobre una órbita, tendremos nuestra masa menor. Podría ser esto, por ejemplo, la masa del Sol, y esto de aquí sería la masa de uno de los planetas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tendríamos esa fuerza gravitatoria que ejercería la masa mayor sobre la masa menor, aunque ya sabemos que al revés también va a ser equivalente, pero vamos a estudiar en este caso esta fuerza gravitatoria. Tal y como vimos en vídeos anteriores, para que esta fuerza gravitatoria no haga que el cuerpo se nos vaya hacia adentro, vamos a tener esa fuerza de giro que considerábamos como contraria, la cual conocíamos como fuerza centrípeta o fuerza centrífuga. Es decir, la que nos hacía que el cuerpo, en lugar de precipitarse hacia el otro cuerpo acercándose, estuviese constantemente dando vueltas alrededor de él. Por llamarlo de alguna manera, sería una fuerza de giro. Por tanto, para que este sistema se cumpla, tendremos que la fuerza gravitatoria deberá ser equivalente a la fuerza centrípeta en términos de módulo. Esto es muy importante, porque lógicamente el sentido nunca podrá ser el mismo, aunque la dirección sí que se mantendrá. Entonces, si recordamos, la fuerza gravitatoria era constante de gravitación por el producto de las masas entre el radio al cuadrado, y la fuerza centrípeta decíamos que era igual a la masa por la aceleración normal, que era aquella que nos cambiaba la dirección y el sentido de la fuerza, o lo que era lo mismo, masa por, en este caso, velocidad al cuadrado entre el radio. ¿De acuerdo? Por tanto, llegamos a la conclusión de que G por el producto de las masas entre el radio al cuadrado debería ser igual a la masa menor
por la velocidad al cuadrado entre el radio. Este es el mismo principio que utilizábamos para determinar la velocidad de rotación de un cuerpo dentro de una órbita. Eliminábamos cada una de las masas y eliminábamos uno de los radios y llegábamos a la conclusión de que g por la masa mayor entre el radio tenía que ser igual a la velocidad al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que en efecto hasta aquí es cierto, pero si recordáis, la velocidad se podía expresar como omega por el radio. Por tanto, yo aquí puedo sustituir omega por el radio todo elevado al cuadrado. O lo que sería lo mismo, omega cuadrado por r cuadrado. ¿De acuerdo? Por tanto, podríamos decir que g por m entre el radio tendría que ser igual a omega al cuadrado por el radio al cuadrado. Y si recordáis, omega no dejaba de ser más que esa velocidad angular, la cual podíamos determinar en términos de frecuencia o en términos de periodo. Si recordáis, la frecuencia, que la solíamos exponer con una f, era la cantidad de vueltas que yo daba a un sistema o la cantidad de periodos que yo tenía dentro de un sistema por unidad temporal, mientras que el periodo, que lo determinaba con una t, era el tiempo que me costaba medir precisamente una sola vuelta o un solo periodo. ¿Ok? Entonces, esto solíamos escribirlo de la siguiente manera, de tal modo que omega decíamos que era igual a 2pi por la frecuencia, y como sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, pues entonces sabemos que esto sería lo mismo que 2pi entre el periodo. ¿De acuerdo? Por tanto, yo todo esto lo puedo introducir aquí dentro y puedo decir que esto es 2pi entre el periodo, todo al cuadrado por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la conclusión a la que llegaría aquí, que la voy a seguir aquí abajo. Tendría 2pi entre el periodo, voy a escribir bien, 2pi entre el periodo, todo elevado al cuadrado, por el radio al cuadrado. Si desarrollo todo esto, me quedaría 4 por pi al cuadrado entre t cuadrado y todo esto multiplicado por el radio al cuadrado. Es decir, que llego a la siguiente conclusión, a que g por la masa mayor entre el radio sería igual a 4 pi cuadrado por r cuadrado entre t al cuadrado. Y ahora prácticamente ya lo tengo. Este t cuadrado lo voy a pasar multiplicando y este radio cuadrado lo voy a pasar dividiendo. Y este g por m lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Es decir, que lo que me quedaría sería t cuadrado entre r al cubo, porque he pasado el radio cuadrado dividiendo y como tenía ya un radio lo tendría multiplicando, es decir, r por r cuadrado, r al cubo, y me quedaría 4 pi cuadrado entre g y entre m, porque este g por m los he pasado al otro lado multiplicando. Y si os dais cuenta, perdón, los he pasado dividiendo. Y si os dais cuenta, la conclusión final a la que llegamos es exactamente lo que habíamos predicho al principio. ¿Por qué? Porque t cuadrado entre r al cubo, es decir, la relación que existe entre el cuadrado del periodo de una órbita con respecto al cubo de su radio, tendría que ser una constante. ¿Por qué constante? Porque 4pi cuadrado, lógicamente, es una constante, la constante de gravitación universal, como bien dice su nombre, es una constante, y la masa del planeta que estamos teniendo en este caso, el planeta que ejerce la interacción, o como lo llamábamos aquí, el propio Sol, también será una constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver en este caso? Que como el periodo al cuadrado frente al radio al cubo también tiene que ser constante, veríamos que si el radio de la propia órbita aumenta, el periodo de la órbita también debería aumentar. Es cierto que no de manera proporcional, porque uno crece con el cubo y otro crece con el cuadrado, pero sin embargo, cuando uno de ellos aumenta, el otro también debería aumentar, para que esta proporción que existe aquí se mantuviese constante. Así que esta relación es muy importante porque de esa manera, conociendo, por ejemplo, la masa de un planeta y el tiempo que le cuesta dar la vuelta alrededor del Sol, podemos automáticamente determinar cuánto sería el radio de su órbita. O más interesante, si soy capaz de encontrar el radio de la órbita y sé medir cuánto mide el tiempo, automáticamente puedo extrapolar la masa del planeta que estoy estudiando
en sí. En este caso tendría que ser la masa del Sol. No estamos hablando de la masa con la que estaríamos trabajando, que sería la m minúscula, que dentro de este caso no entra en nuestra ecuación. Así que chicos, habéis podido ver aquí los tres desarrollos de las tres leyes de Kepler. Cada una de ellas nos enseña una distinta parte de la astrofísica y de la astronomía, pero cada una de ellas va a ser muy importante a la hora de resolver los diferentes problemas a los que nos enfrentemos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.